Buenos días. Hola, buen día. Bueno, me encantaría ver alguna cara, porque no veo a nadie. Ah, ahí estamos apareciendo. Bueno, buen día. Bueno, Buen día, profesora.
Bien. ¿Se está viendo la pantalla compartida allí? Sí, se ve, profesora. Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Bueno, hay un tema que les estoy debiendo, si no estoy confundida, que es la cuestión del del trabajo para entregar, ¿verdad? Todavía no les ha llegado. No, no nos llegó, profesora. Bien, bueno, cuando yo termino hoy la clase, eh, al rato, les va a llegar, ¿sí? Tengo un inconveniente con mis posibilidades de llevar adelante el uso del WhatsApp web en este momento, por eso no lo voy a poder volcar en en el grupo que tenemos juntos de WhatsApp, pero lo vamos a incorporar en el campus, ¿sí? Para que lo puedan trabajar. Esto ha sido una omisión mía, la verdad. Bueno, ¿alguna duda? Ayer hubo una consulta que realizaron en el grupo justamente, sobre el cual me gustaría volver un poquito para aclarar. Creo que Fiorella está por acá también, ¿verdad? Sí, que fue quien hizo Sí, la sí, consulta. fui yo la que hice la pregunta. Sí. Vos planteabas esta cuestión de la investidura hereditaria, ¿no? El nuevo Código Civil y Comercial, digamos, esclarece la situación o esclarece la forma de designar a la que hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el Código Civil reconocía o nombraba como la posesión hereditaria, ¿no? Que en verdad es reconocimiento de la calidad de heredero. Esto que con mayor precisión hoy el código menciona como investidura hereditaria, ¿no? Cuando alguien es reconocido desde la ley con este carácter, ¿no? Con el carácter de heredero. Y entonces, siguiendo la vieja tradición de nuestro derecho, los herederos que también a la par son herederos legitimarios, es decir, estos herederos que por un mayor grado de cercanía, al menos desde lo teórico, de la persona causante, los descendientes, ascendientes o el cónyuge o la cónyuge, son reconocidos desde la ley con esta investidura, con este carácter hereditario, desde el momento de la muerte del causante, por la sola acreditación del título, ¿no es cierto? Esto es la investidura hereditaria de pleno derecho. Esto implica que, en principio, no hace falta más que la acreditación del título de familia, del título de estado de familia, para que ese heredero tenga reconocida su calidad de tal. Y ustedes se van a plantear, bueno, pero entonces, ¿para qué hablamos de un proceso hereditario? ¿Para qué hablamos de una declaratoria de herederos? Bueno, lo que sucede es que a los efectos de la publicidad del carácter de heredero y a efectos de resguardar la seguridad jurídica, fundamentalmente en el caso de transmisiones hereditarias que involucran a bienes registrables, se hace necesario en el contexto social en el cual nosotros vivimos la existencia de un reconocimiento judicial de ese carácter. Entonces, la investidura hereditaria, de acuerdo al 2337, de estos herederos de los cuales hablamos de descendiente, ascendiente y cónyuge, es reconocida con la sola acreditación del título de estado de familia. Sin embargo, desde el punto de vista de la necesidad de la publicidad registral, se hace necesario que exista un acto jurisdiccional del reconocimiento de esa calidad para incluso conectar el tracto en las transmisiones de bienes registrables. Pero la investidura
hereditaria de pleno derecho significa también para los descendientes, ascendiente y cónyuge, la posibilidad de ejercicio de ciertos derechos hereditarios en forma directa aún antes de la declaratoria de herederos. Esto incluso ha sido reconocido en el ámbito de las transacciones económicas, societarias, y del ejercicio de los derechos políticos de las personas que tienen participaciones societarias. ¿En qué cuestión? Bueno, por ejemplo, en la posibilidad del ejercicio de los derechos políticos, de la participación en una asamblea de socios de quienes han sido, o quienes son, herederos o herederas, descendientes, ascendiente o cónyuge, con la mera acreditación del título de estado de familia, aún sin la necesidad de obtener en su favor declaratoria de herederos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de bienes no registrables, los herederos investidos de pleno derecho pueden en principio ejercer actos como tales en su calidad de herederos con la acreditación del título de estado de familia. ¿Se comprende esto que estoy explicando? Esto indica la investidura de pleno derecho. ¿Sí? ¿Aclara un poco la situación? Sí, sí, perfecto. Bueno. A su vez, aquellos herederos que de alguna manera tienen un grado de distancia mayor en el parentesco, digo en principio, porque estamos hablando de los colaterales, ¿no? De los hermanos, por ejemplo, hermanas. Los colaterales requieren la declaración en la declaratoria de herederos, es decir, requieren obtener la investidura a partir de la declaratoria de herederos. No cuentan con la investidura de pleno derecho reconocida para estos otros herederos y herederas de quienes hemos estado hablando con anterioridad. Los colaterales, que a su vez, ustedes ya saben a esta altura, que no gozan de la protección de la legítima de nuestro Código Civil y Comercial. Y lo mismo ocurre con los herederos instituidos por vía testamentaria. Por supuesto, herederos instituidos por vía testamentaria cuando ellos no son ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. ¿Sí? Si son descendiente, ascendiente o cónyuge, tienen para sí la investidura de pleno derecho del 2337. ¿Sí? ¿En qué se funda esto? Bueno, tiene un origen bastante antiguo toda esta cuestión. De alguna manera, en comunidades mucho más estrechas, mucho más limitadas que la nuestra, y al fallecimiento de una persona, era público, o aún hoy en determinadas localidades mucho más pequeñas que la nuestra, es público quiénes son los hijos, quiénes son las hijas, quién es el cónyuge, o quiénes son los ascendientes de una persona cuando fallece. Pero en comunidades más grandes, la publicidad se hace necesaria por vía del proceso sucesorio, ¿cierto? Entonces, la investidura de pleno derecho ha tenido que ver, o lo que se llamaba antes la posesión hereditaria, ha tenido que ver con ese conocimiento que se pueda tener en las comunidades respecto de quiénes son aquellas personas que van a continuar en el patrimonio de una persona por transmisión hereditaria. Pero también tiene un origen más complejo, vinculado a si es necesario o no que intervenga el Estado para la transmisión de bienes por causa de muerte, ¿no? Remontándonos a el derecho feudal, incluso, ¿no? Cuando era necesario que los bienes, en el caso de los bienes poseídos y de propiedad, entre comillas, poseídos, digamos, por quienes no eran los señores feudales, debían, al momento de su muerte, esos bienes volver al señor feudal para volver a ser entregados a sus herederos y allí cobrar un impuesto a esa transmisión. ¿Sí? Entonces,
la investidura hereditaria de pleno derecho del 2337, aún esa investidura hereditaria requiere de la acción del Estado a través del proceso judicial y de la declaratoria de herederos para su debida publicidad y su debida publicidad registral cuando se trata de bienes registrables. ¿Sí? Y también allí aparece el Estado como agente de percepción de tributos, ¿sí? Porque es necesario el pago de una tasa de justicia, porque es necesaria una serie de recaudos vinculados a la cuestión impositiva, ¿sí? Bueno, entonces, investidura hereditaria de pleno derecho, 2337, implica que el heredero o la heredera, descendiente, ascendiente o cónyuge, puede actuar determinadas potestades en función de su calidad de heredero o heredera con la acreditación del título de estado de familia. ¿Sí? Título de estado de familia, es decir, partidas que acrediten la situación familiar, que acrediten el vínculo familiar. Muy bien. Herederos colaterales, herederos instituidos o instituidas en testamento, requieren la declaratoria de herederos en el caso de los colaterales, o el auto de aprobación de testamento en cuanto a sus formas, en el proceso sucesorio testamentario, para el caso de los herederos instituidos. Bien. Vamos a encarar ahora entonces el tratamiento del tema que nos convoca para hoy, ¿no? Esto de la aceptación y la renuncia de la herencia, ¿no es cierto? El hecho de que, en definitiva, haya una transmisión hereditaria no implica la obligatoriedad directa de los herederos de efectivamente hacerse cargo de la herencia, ¿no es cierto? Pues sabemos nosotros que la herencia, en definitiva, tiene un componente activo en cuanto a los bienes, pero también puede haber un componente pasivo, puede haber deudas, ¿no es cierto? Para comenzar a hablar entonces de esta posibilidad de aceptar o renunciar, vamos a hablar de este derecho de opción que tiene la persona llamada a la transmisión hereditaria. Este derecho de opción, esta posibilidad de pensar, reflexionar y emitir una opinión o actuar una opinión, tiene que ver con este derecho de opción, ¿no? Que es en definitiva la facultad que tiene el sucesor de elegir entre la aceptación o la renuncia de una herencia determinada. En términos generales, el código legisla esta cuestión de la aceptación de la herencia. En forma general, nosotros vamos a ver que estos principios y estas normas son aplicables tanto al heredero que recibe su llamamiento desde el llamamiento legal, como aquel que ha sido instituido en testamento. Y también este derecho de opción puede ser ejercido por aquel que es instituido como legatario, ¿sí? Aquella persona que es llamada a una transmisión en forma individual. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un derecho de optar, ¿sí? Que todo heredero o heredera tiene, todo legatario o legataria tiene, salvo alguna excepción que ahora vamos a estudiar de qué se trata. Entonces, en principio, nosotros tenemos que recordar que las herencias únicamente van a poder ser aceptadas o renunciadas en el momento en que han sido deferidas, ¿sí? Y la transmisión de la herencia, sabemos también que se produce a partir del momento mismo de la muerte del causante, en función de recordar que no hay patrimonio que no tenga un titular, y muerto un titular, se produce por la ficción legal establecida en ese sentido la continuidad inmediata en las personas herederas, ¿sí? Entonces, el tiempo de la aceptación y de la renuncia, ¿cuál es? La
herencia puede renunciarse o aceptarse a partir del momento en que es deferida, es decir, a partir del momento mismo de la muerte del causante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquellas aceptaciones o renuncias de herencias en forma global o de renuncia de derechos hereditarios realizados con anterioridad a la muerte carecen de eficacia jurídica, salvo determinados pactos que vamos a ver, pero que pueden realizarse pensando en una organización pactada de la transmisión hereditaria. En principio, las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas, y esto responde al principio general, porque en definitiva no hay un derecho conferido, no hay un derecho deferido o transmitido hasta el momento en que se produce la muerte del causante. Bien, toda persona tiene libertad total para aceptar o renunciar una herencia, ¿sí? Todo heredero o heredera puede aceptar o renunciar, pero esto requiere una serie de explicitaciones. Por un lado, no puede aceptarse una herencia en forma parcial, ¿sí? La aceptación es aceptación por el todo, ¿sí? Aunque se realice en forma parcial, ¿sí? La aceptación parcial, dicho esto expresamente en el código, implica la del todo. La aceptación, a su vez, bajo determinadas modalidades, debe considerarse no hecha. Es decir, no puede ser posible una aceptación bajo modalidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aceptación efectuada bajo modalidades? La aceptación realizada en forma condicional o en forma sujeta a algún tipo de término. Entonces, esto es lo que queremos señalar. Reitero, la aceptación parcial es considerada aceptación de la totalidad y a su vez la aceptación realizada bajo modalidades, en definitiva, no es una aceptación que produzca efectos jurídicos. Fíjense ustedes, 2288, el derecho de aceptar a la herencia, esta posibilidad de caducidad del derecho de opción, de la cual ahora vamos a ver. Pero en principio, 2287, libertad, la aceptación parcial implica la del todo, la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. ¿Por qué mencionamos que aquí las prohibiciones de nuevo de pacto de herencia futura? Nosotros dijimos recién, la herencia solamente puede ser aceptada una vez que es deferida. ¿Y qué nos ponemos a ver acá? Bueno, dijimos, hay excepciones, ¿no? El artículo 1010 del Código Civil y Comercial, recuerdan ustedes, refiere también a esta, digamos, ineficacia de los pactos o de los convenios realizados sobre derechos hereditarios eventuales, es decir, derechos hereditarios aún no transmitidos. Muy bien. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. El artículo 1010 del Código Civil y Comercial trajo la gran novedad de incorporar esta posibilidad de pactos referidos a las unidades económicas, a las unidades de explotación o a las participaciones societarias, tendientes a buscar la conservación de la unidad de gestión, es decir, aquellos pactos familiares que involucran situaciones de posibles transmisiones de roles en el ámbito del derecho societario, con la limitación
de que estas disposiciones que eventualmente puedan comprometer futuros derechos hereditarios y que contemplen incluso compensaciones internas en este sentido, van a ser válidos en tanto y en cuanto no se afecten las legítimas hereditarias, ¿sí? Entonces, esta cuña que introduce el artículo 1010 en cuanto a la posibilidad del otorgamiento de los pactos familiares, de los protocolos, involucrando transmisiones societarias, o roles a desempeñar frente a la muerte de una persona por parte de sus herederos, tiene el límite también de la legítima hereditaria. Involucra esto también, de alguna manera, una suerte de cambio en cuanto a los pactos sobre herencia futura. Entonces, el principio general es que no es posible la aceptación ni la renuncia sobre herencias futuras. No es posible contractualmente otorgar disposiciones que involucren herencias futuras o transmisiones de derechos fundadas en la muerte de alguien. Es decir, por ejemplo, ¿quién va a ocupar el rol de gerente en una empresa de familia? ¿Quién va a generar el gerenciamiento de la empresa frente a la transmisión hereditaria operada por el fallecimiento de una de las personas involucradas en la empresa? ¿Sí? A esto refieren los protocolos familiares involucrados en este artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que formula entonces una alteración a este principio general del cual hemos hablado. Muy bien. Venimos hablando del plazo o del tiempo para ejercer la opción de la aceptación o de la renuncia de una herencia. ¿Qué tiempo? ¿Con qué tiempo cuenta el heredero o la heredera para ejercer este derecho de opción? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, el Código Civil y Comercial también en este sentido ha incorporado una norma que esclarece la situación de los derechos. ¿Por qué? Porque el artículo 2288 nos determina que el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. Nuevamente, 10 años a contar desde el fallecimiento del causante. Apertura de sucesión es muerte del causante. Tenemos que tener en claro que una cosa es la apertura de la sucesión desde el punto de vista sustancial y otra muy distinta es la apertura del proceso sucesorio, o en todo caso, la demanda que introduce la cuestión del proceso sucesorio ejercida por un legitimado activo. Apertura de la sucesión, técnicamente hablando, es fallecimiento del causante, momento en el cual se transmiten los derechos de esta persona que fallece. Apertura del proceso sucesorio, apertura del procedimiento sucesorio, es acto inicial de demanda y consecuente proveído judicial en el cual se declara la apertura del proceso sucesorio. ¿Sí? No hay un tiempo para iniciar el proceso sucesorio, el procedimiento sucesorio, salvo que haya intimación de acreedor. ¿Sí? Pero en principio no hay un tiempo delimitado desde la ley para que los herederos, las herederas, los legatarios, las legatarias, los interesados entablen el proceso sucesorio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiempo hay desde el punto de vista sustancial para pronunciarse respecto de la aceptación o no? El derecho de aceptar la herencia, dice el 2288, caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. Es decir, aclara la ley, el heredero o la heredera que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es excluida, corre a partir de la exclusión. ¿Qué implica esta última aclaración que hace el Código Civil y Comercial? Bueno, imaginemos que, por ejemplo,
un cónyuge, una cónyuge, que en principio tiene vocación hereditaria, luego es desplazado por una acción de exclusión hereditaria que logra probar que él o ella estaban separados de hecho del fallecido o la fallecida. En tal caso, el heredero que de grado distinto, que fuera pospuesto por el cónyuge, estamos pensando, por ejemplo, en un colateral, ese o esa colateral tendrá el plazo para ejercer su derecho de opción a partir del momento de la exclusión. Se cambia el comienzo del término de estos 10 años para ejercer este derecho de opción. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? ¿Vamos comprendiendo? Sí, profe, muy claro. Sí, se comprende. Bueno, ¿desde cuándo comienza a correr entonces el plazo? Desde la apertura de la sucesión, es decir, desde la muerte, salvo el supuesto de exclusión de un heredero preferente. Estamos hablando de preferencia en órdenes de grado. Lo mismo podríamos pensar si se tratara de, por ejemplo, un cónyuge y el caso de, a ver, nosotros sabemos que el cónyuge concurre con descendientes y concurre con ascendientes, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, el cónyuge desplaza a los colaterales, pero también podríamos pensar en que existan nada más que ascendientes y descendientes de un fallecido. Si los descendientes o el descendiente fuera excluido de la transmisión por una declaración de indignidad, en tal caso accedería a tener el ejercicio del derecho de opción el ascendiente, ¿sí? Entonces en esto, ¿a partir de cuándo comenzaría a correr ese plazo? A partir del momento en el cual adquiere firmeza, por ejemplo, la declaración de indignidad que requiere de la sentencia judicial. Pero, en términos generales, cuando no se dan estos supuestos de exclusiones hereditarias, el plazo comienza a correr desde la muerte del autor de la sucesión, desde la muerte del causante. Bien. Pero claro, en general, cuando se produce el fallecimiento de alguien, hay más interesados que los herederos, ¿no? Que los herederos o los legatarios. Y esta indefinición de la aceptación del heredero, del legatario, particularmente el heredero o la heredera, puede traer inconvenientes para estos terceros interesados. Y no todo el mundo está dispuesto a esperar 10 años para que alguien se pronuncie sobre eventualmente la aceptación. Y entonces, el artículo 2289 nos hace ver qué sucede cuando hay interesados y estos quieren efectivamente saber con quién van a continuar el giro comercial o el giro de la actividad económica de una persona que fallece. Cualquier interesado, dice el 2289, puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar a la herencia en un plazo no menor a 1 mes ni mayor a 3 meses, que se renueva solamente por justa causa. Entonces, aquí, el tercer interesado, por ejemplo, acreedor, puede llamar al heredero, intimarlo, para hablar técnicamente, pero deberá efectuar una intimación judicial para que se pronuncie. Para que se pronuncie. Por ende, si en ese plazo de 1 mes, o de 2 meses, o hasta 3 meses, en el cual es intimado desde el punto de vista judicial, el heredero no se pronuncia, allí se lo tendrá por aceptante. ¿Sí? Entonces, la regla es que si no hay intimación de nadie, a los 10 años caduca este derecho de opción y el resultado es tenerlo por renunciante al heredero. ¿Sí? En cambio, un tercer interesado puede intimar judicialmente y allí, si no se pronuncia renunciando, se lo tendrá por aceptante. Esta forma de interpretación de la ley tiene también raíces en los principios generales.
la renuncia a un derecho nunca puede presumirse, debe ser expresa. Por ende, transcurrido el plazo sin haber respondido a la intimación, se lo tiene por aceptante. La intimación no puede ser hecha, dice también el 2289, hasta que no han transcurrido estos 9 días de llanto y luto que históricamente se han reconocido como 9 días en los cuales, en principio, la familia, si se trata de herederos o herederas familiares unidos por vínculo de parentesco, que es lo más común, esos 9 días no deben ser, digamos, entorpecidos por el reclamo económico que efectúen los acreedores, sin perjuicio de lo cual, también en esos 9 días podrán entablarse acciones de índole compensatorias o medidas cautelares pendientes a resguardo de los bienes, que también esto eventualmente pudiera ser necesario, 2289. La intimación no puede ser hecha hasta pasados 9 días de la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos en su caso. Y a su vez, esta intimación, en el caso de la existencia de algún tipo de heredero condicional, de acuerdo a las disposiciones testamentarias, solamente podrá ser hecha una vez cumplida esa condición que supedita su llamado. Entonces, para verlo en un gráfico, después subo al campus el PowerPoint bien completo, así lo pueden tener, particularmente por estos cuadros que pueden ayudar. Apertura de la sucesión. 9 días de llanto y luto, en los cuales lo que vamos a pensar en estos 9 días, el respeto a la situación de, justamente, del dolor familiar por la pérdida de un familiar. A partir de allí puede cursarse la intimación para que el heredero o la heredera acepten o renuncien la herencia. Esto debe ser solicitado judicialmente, ¿sí? Por ende, tendrá que acreditar su interés legítimo quien lo solicite. Y después de ese plazo tiene la posibilidad de aceptar o renunciar, y si guarda silencio, es considerado aceptante. ¿Sí? Muy bien. Este derecho de opción, es decir, esta posibilidad para decir acepto o renuncio, se transmite. Es decir, si quien es llamado a la transmisión hereditaria fallece sin haberse pronunciado, este derecho se transmite a sus propios herederos, ¿sí? Tendríamos allí 2 transmisiones hereditarias. La primera, desde este primer causante, y la segunda, ejercida con la posibilidad de transmisión de este derecho de opción de la primer sucesión deferida. Esto se transmite a los herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en cuanto a aceptar o renunciar, bueno, los que la acepten adquirirán esta totalidad de derechos y obligaciones que corresponden a este. La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar implica también la renuncia a esta. Es decir, si, vayamos a un ejemplo, fallece abuelo, fallece padre, y quedan descendientes, hijos e hijas, ¿no? Después del fallecimiento del abuelo, el padre no se pronuncia por la aceptación o renuncia de los derechos hereditarios. Entonces, este padre fallecido en segundo término transmite a sus herederos no solamente su herencia, sino esta opción a aceptar o renunciar a la transmisión hereditaria del abuelo. Nosotros sabemos que ahí van a tener un doble carácter los descendientes, ¿verdad? Estos hijos, hijos de uno, nietos del otro. Van a heredar por derecho propio al progenitor o progenitora y por derecho de representación al abuelo, pero tendrán esta posibilidad de ejercicio de aceptación o renuncia de las 2 transmisiones hereditarias en forma distinta. Ahora, si renuncian a la herencia del progenitor, esto implicaría la renuncia a
la herencia del abuelo también. La renuncia a la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar a él implica también la renuncia a esta. Muy bien. Importante. Es necesaria la aceptación. Ahora, nosotros sabemos que hay una transmisión directa de los derechos del causante a partir del momento mismo de la muerte, por esta ficción que crea la ley, por esta determinación en cuanto a que, habida una transmisión hereditaria, habido un fallecimiento, el patrimonio puede quedar sin titular. Entonces, el ejercicio del derecho de opción, la aceptación o la renuncia, tiene efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. Día de la apertura de la sucesión, que volvemos a reiterar, es el momento de la muerte de la persona fallecida, de la muerte de la persona de quien estamos aceptando la herencia. La aceptación, de alguna manera, consolida los efectos de la transmisión hereditaria operada por la muerte del causante, más allá de todo conocimiento, más allá de toda cuestión registral. La transmisión hereditaria opera por disposición directa de la ley, aunque no esté transmitida, por ejemplo, a los registros de los bienes, si hay bienes registrables. Esto es importante también tenerlo en cuenta por los efectos que produce la muerte en el patrimonio de una persona. Muy bien. ¿Qué ocurre si el heredero fallece sin haber optado? El derecho de aceptar o renunciar se transmite entonces a sus propios herederos, como dijimos hasta ahora. Muy bien. La aceptación, también tenemos que mencionar, puede ser requerida de alguna manera para engrosar el patrimonio y eventualmente cubrir las deudas que tuviera un heredero. Por eso, los acreedores de una persona heredera tienen especial interés en que el heredero o la heredera acepte la herencia. ¿Por qué? Porque en definitiva van a ver ampliada su posibilidad de cobro, ¿no? Entonces, cuando el heredero no se molesta en aceptar, sino que por el contrario renuncia a la herencia, aún para perjudicar a sus acreedores, estos tienen la posibilidad del ejercicio de lo que todos conocemos como la acción subrogatoria. ¿Cómo va a operar esta posibilidad de acción subrogatoria en el caso de la aceptación hereditaria? Bueno, si el heredero renuncia, vamos a ver que esto es un acto formal, renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su nombre. Nuevamente, el tercero interesado, acreedor en este caso, puede requerir entonces judicialmente que se lo autorice a aceptar la herencia, ¿no? Esta aceptación de la herencia, ¿qué efecto va a tener? Bueno, va a jugar en favor de aquellos que lo peticionan, ¿sí? Es decir, que no porque un acreedor lo reclame, va a beneficiar a todos los acreedores que pueda tener un heredero, sino que es una acción a título personal por parte del heredero y tiene la limitación de su propio interés, que es en definitiva el monto de su crédito. ¿Qué significa esto? Que la aceptación entonces va a tener lugar en favor de los acreedores que la piden y hasta la concurrencia del monto de su crédito. Esto, estamos pensando que se trata de una solución patrimonial para que un acreedor del heredero no se vea perjudicado por el accionar, digamos, directo de este heredero que se manifiesta contrario a la aceptación simplemente para no pagar. Bien, esto es... Profesora, una pregunta. Sí, sí, escucho. En el caso de que los herederos no quieran aceptar la herencia y van los acreedores para la subrogación, sí, el resto que sobra de la herencia, o sea, el excedente, ¿hay que quedaría herencia vacante o se los vuelve a citar a los herederos? A ver, si hay otros coherederos aceptantes, la porción de quien renuncia acrece a los otros herederos aceptantes. Si no hubiera otros herederos aceptantes
y se tratara de una herencia que justamente requiere una declaración de vacancia, entonces ese acrecimiento mejorará los derechos que cobrará el fisco a partir de la liquidación de las deudas, ¿sí? Acrece a los coherederos si los hay, o, si hay declaración de vacancia, beneficia al Estado en la declaración de vacancia. ¿He sido clara? Sí, muy clara, profesora, gracias. Bien, no. Bueno, entonces, ¿cómo se da esta cuestión de la aceptación de la herencia? Bueno, tenemos que ver que hay, en principio es un acto efectivamente voluntario, nadie está obligado a aceptar una herencia, salvo la previsión que contiene el artículo 2295, que es la aceptación forzada. Ahora vamos a ver qué implicancias tiene la aceptación forzada y cuándo se produce. A su vez, las formas de aceptación pueden ser expresa o tácita. ¿Cuándo es expresa? Bueno, cuando el propio heredero, en un acto jurídico, en forma escrita, con un instrumento público o privado, acepta, formula la aceptación, ¿no? Actos jurídicos explícitos, expresos, que contienen la voluntad de aceptar la herencia. Esto puede ser hecho en un instrumento público, o por instrumento privado. Instrumento público o instrumento privado. Puede ser hecho. No importa con qué calidad. La aceptación de la herencia no es un acto jurídico formal. Es un acto jurídico cuando se expresa, dijimos, puede ser instrumento público, instrumento privado. La aceptación de la herencia también puede resultar de determinado tipo de conductas, de accionares, de formas de actuar del sucesor que impliquen que tiene la intención de ser heredero y que requieren justamente de la condición para hacerlo. Son actos de los cuales se infiere la ley, la voluntad de aceptar. Y estas son las aceptaciones tácitas. La aceptación tácita, que está regulada en el artículo 2294 del Código Civil y Comercial. Entonces, formas de aceptación legisladas en el 2293, aceptación expresa o aceptación tácita. Ven que hablamos de actos jurídicos en instrumento público, instrumento privado, o actos que suponen la intención, que transmiten la intención de aceptar y que no podrían ser hechos si no fueran hechos en la calidad de heredero. 2294 nos establece, bueno, a ver cuáles son estos actos a los cuales la ley juzga como actos de aceptación. Tienen que ver con esto de asumir el rol de heredero. Por ejemplo, iniciación del juicio sucesorio del causante, forma de aceptación tácita, digamos, por naturaleza propia. Se presenta en su carácter de heredero, de heredera, acredita el fallecimiento, recaudo necesario, acredita el título de estado de familia, o en su caso, el testamento en el cual ha sido instituido o instituida, y promueve el juicio sucesorio del causante. ¿Sí? También la circunstancia de presentarse en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad. Asumir, por ejemplo, el rol activo en un proceso en el cual el causante era accionante, o a su vez el rol pasivo en un caso en el cual hubiera sido el accionado demandado, y otorgar actos de disposición procesal. La disposición a título oneroso gratuito de un bien o ejercicio de actos posesorios, también. Ven que son estos actos que implica el artículo 2294, vamos a ver que no son actos meramente conservatorios, que justamente no pueden ser tenidos como aceptación tácita, sino que son actos de conducción del ejercicio de la gestión patrimonial de los bienes hereditarios. La ocupación o habitación de inmuebles, cuando no es simplemente el tiempo que alguien se queda viviendo porque vivía con el causante, por eso la ley habla de la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino, después de transcurrido un año
del deceso de esta persona. El hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero. Imaginemos, por ejemplo, que se promueve una ejecución de expensas de un inmueble del cual era titular el causante, y el heredero, justamente citado en la ejecución, demandado en la ejecución, se presenta a hacer valer, no sé, por ejemplo, una excepción de pago, pero no excepciona por la falta de legitimación pasiva. Está admitiendo su calidad de heredero, su calidad para ser incorporado en un proceso en el cual se demandaban bienes, se demandaban derechos, se demandaban pagos al causante. Muy bien. La cesión de derechos hereditarios. Nuevamente, el Código Civil y Comercial incorpora este contrato, del cual ahora después vamos a ver los lineamientos, y justamente la cesión de derechos hereditarios, que no implica ceder la calidad de heredero, sino ceder la totalidad o parte de la transmisión patrimonial efectuada a partir de la muerte del causante, implica una aceptación. No puedo ceder lo que tácitamente no he aceptado. Sea que se realice este contrato de cesión por título oneroso o título gratuito. Las dos posibilidades caben en el otorgamiento de este contrato, que es de índole consensual. Muy bien. La renuncia de la herencia en favor de alguno o alguno de los herederos, aunque sea gratuita. Acá en realidad hablamos de renuncias de partes de los bienes que se transmiten hereditariamente. Cuando se hacen concesiones entre coherederos, en función de la transmisión hereditaria que se ha producido, esto implica haber aceptado. Un acuerdo aún extrajudicial de entrega de bienes entre los coherederos puede implicar justamente la aceptación. La renuncia, entonces, de derechos hereditarios implica la aceptación de esta transmisión hereditaria. ¿Y qué es la aceptación forzada? Porque dijimos por principio general la aceptación es libre, es un acto que puedo otorgar o no puedo hacerlo, o puedo no hacerlo. Tengo plena facultad como heredero o heredera para incorporarme en el fenómeno de la transmisión hereditaria y aceptar sus consecuencias, o mantenerme como un tercero, rechazar, renunciar. Pero ¿cuándo ya esto no es posible? Bueno, hay un supuesto, que es el que contempla el artículo 2295, en el cual el heredero o la heredera incurren en inconductas respecto, o en conductas nocivas para el resto de aquellos que reciben la transmisión hereditaria. Y la ley sanciona y establece la aceptación forzada. La persona que, siendo heredera, oculta o sustrae bienes, oculta, detrae del ámbito del acceso de todos los demás herederos. Se guarda algo que sea posible de ser guardado. Vamos a pensar un cuadro de firma, valioso, bienes, dinero, dinero que quita de una cuenta y lo guarda para sí, o sustrae bienes de la herencia, se olvida de alguna joya muy valiosa. Ahí la ley lo sanciona. Cuando esto es detectado, ese heredero o heredera que ejercieron estas conductas inconvenientes, inadecuadas, es considerado aceptante. Ahí no tenés derecho a renunciar. Pero la cuestión va más allá, porque la ley le aplica la responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que no se produce esta responsabilidad limitada que marca hoy día el Código Civil y Comercial en cuanto a que las deudas del causante podrán ser satisfechas hasta el límite de lo que el heredero o la heredera reciba, sino que eventualmente se compromete patrimonialmente con sus bienes respecto a las deudas del causante. Entonces, la aceptación forzada es una sanción en el cual se lo considera el heredero o heredera aceptante, con responsabilidad
ilimitada, ultra vires, como se decía en el derecho romano, pierde el derecho de renunciar, y a su vez no va a tener parte en aquello que fue objeto de su ocultamiento, de su sustracción. ¿Sí? Y si no puede restituir la cosa, debe restituir su valor. Nuevamente involucra su responsabilidad personal, estimado este valor al momento de la restitución. Aquí hablamos de aceptación forzada. ¿Sí? La aceptación forzada entonces es una sanción hacia el heredero. Sanción riesgosa si se trata de una herencia con un alto contenido de deudas. Y sanción riesgosa porque involucra su responsabilidad patrimonial, situación que no se plantea en la aceptación general de la herencia. ¿Sí? La aceptación general de la herencia implica para el heredero la aceptación de la transmisión hereditaria y la limitación de su responsabilidad a aquellos bienes o valores, responsabilidad cum viribus, o pro viribus. La responsabilidad con los bienes o con los valores emergentes de esos bienes recibidos por la transmisión, pero no la responsabilidad personal con sus propios bienes respecto de las deudas del causante. ¿Sí? ¿Se ha comprendido cómo funciona la aceptación forzada? ¿Hay preguntas sobre esto? Sí, se ¿Vamos entendió. bien? ¿Se entendió? Bueno. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos genéricos de la aceptación? Es irrevocable, ¿no? Una vez que se aceptó la herencia, no causa confusión de patrimonios, es decir, se limita la transmisión, no hay intercambio de patrimonios, no se asumen las deudas del causante con los bienes personales, ¿sí? Responsabilidad cum viribus hereditatis, como decíamos recién, con los bienes objeto de la transmisión o con los valores recibidos de la transmisión. Y dijimos, los actos que implican aceptación, que son aceptación tácita de la herencia, son actos que tienen que ver con la gestión patrimonial que va más allá de la conservación. De hecho, si revisamos el contenido del artículo 2296 del Código Civil y Comercial, vamos a encontrar que no producen aceptación de la herencia aquellos actos que son puramente conservatorios, de supervisión, de administración provisional, los que hay que otorgar en interés de la sucesión y para evitar la detracción de bienes, para evitar que los bienes perezcan, para evitar que los bienes se perjudiquen. Tampoco significa acto de aceptación el pago de los gastos funerarios o la última enfermedad, los impuestos que se adeuden, u otros elementos cuyo pago es urgente, como pudiera ser, por ejemplo, esto que decíamos hoy, el pago de las expensas, de una propiedad, afectada propiedad horizontal, el alquiler de una vivienda, tampoco implica aceptación el hecho de, bueno, de disponer de los bienes más personales, del causante, la ropa, los documentos personales, esto tampoco. Y tampoco implica aceptación las ventas que se producen, pero para evitar el perecimiento de estos bienes. Si estamos pensando, por ejemplo, en la conservación, por ejemplo, imaginemos que haya una explotación comercial, una explotación agrícola, aunque sea pequeña, una huerta dedicada a la venta de frutas y verduras, un predio que quizá tiene 1 o 2 hectáreas, como puede ser en el ámbito del Cordón, de Mar del Plata, y que a partir de la muerte de su titular sea necesario disponer de la cosecha, no sé, de frutillas o de tomates o de lo que fuera, para que no perezcan. Esto es un acto básico de conservación en función del tipo de bienes que están involucrados en la transmisión hereditaria. Son aquellos actos esencialmente conservatorios, reitero, y tendientes a no perjudicar el patrimonio transmitido a partir de la herencia, a no perjudicar los bienes que componen el haber sucesorio, así como esta cuestión de las cuestiones más básicas que se realizan a partir del fallecimiento de una persona.
el entregarse los recuerdos de familia, o los documentos personales que sean necesarios. Bien, todos estos casos entonces no son aceptación de la herencia, es decir, no implica ya el condicionamiento de la voluntad del heredero por el otorgamiento de estos actos en sí mismos, ¿sí? Bien, algunas connotaciones especiales para el supuesto de algunas personas en condiciones de vulnerabilidad y la aceptación de la herencia. Bueno, de esto se ocupa el artículo 2297, ¿no? La aceptación por una persona incapaz o con capacidad restringida se va a realizar por parte del representante legal. Estamos hablando, si tenemos una persona menor de edad, será su representante legal progenitor o progenitora, o eventualmente un tutor o un guardador con facultades específicas para poder aceptar la herencia. Si se trata de una persona que ha recibido una sentencia en la cual se determinen restricciones en su capacidad de obrar, entonces tendremos que la figura de apoyo patrimonial será quien debe otorgar el acto de aceptación de una herencia deferida en favor de esta persona, sea que actúe como apoyo integrador de su capacidad, asistiendo a la capacidad de obrar de una persona con limitaciones, reitero, o sea que actúe en representación cuando esta persona es declarada incapaz en los contados supuestos en los cuales existe una imposibilidad total por parte de la persona con vulnerabilidades neurológicas o psiquiátricas directamente. Entonces, ese acto de aceptación de la herencia ejercido por el representante legal nunca puede obligar a este al pago de las deudas de la sucesión, más allá del valor de los bienes que sean atribuidos. Es decir, no existe la posibilidad de la sanción operada, como veíamos con el 2295, en el supuesto de las personas incapaces o con capacidad restringida. La misma regla entonces se aplica tanto para las personas menores de edad que ejercen su derecho a través del representante legal de quien hemos hablado, o al igual en el caso de las personas con restricciones en su capacidad de obrar. Muy bien, hasta aquí hemos hablado someramente sobre la aceptación de la herencia. Recordemos, es un acto voluntario, tiene efecto retroactivo, es unilateral, debe ser lisa y llana, es indivisible, no se presume y es irrevocable. No se presume, pero hay casos de aceptación tácita, que son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los actos de aceptación tácita de la herencia, nosotros vemos manifiesta una voluntad específica de ocupar el rol de heredero o heredera en esta transmisión hereditaria. Algo más que debiéramos decir antes de iniciar el tratamiento de la renuncia. ¿Existen posibilidades de nulidad de la aceptación? Sí, podría ser el caso, en los cuales si hubiera, otorgado una aceptación hereditaria o se hubiera realizado la aceptación hereditaria, por ejemplo, con vicios del consentimiento, si hubiera error, si hubiera dolo, si hubiera violencia, o en los casos en que eventualmente hubiera una posibilidad de nulidades por omisión, en el caso de las aceptaciones efectuadas por las personas, por los representantes legales de personas con limitaciones en su capacidad de obrar, como vimos recién, si se hubieran otorgado con falta de las formalidades para suplir la incapacidad o la capacidad restringida, ¿no? Si se hubieran otorgado sin el cumplimiento de las formalidades debidas. Podríamos pensar en los supuestos de inexistencia de facultades para aceptar, por ejemplo, en el caso de un tutor especial que no contara con
la facultad para aceptar herencias si se tratara de tutela especial, o también podríamos pensar en el caso de un guardador a quien no se le hubieran reconocido facultades específicas para el otorgamiento del acto de aceptación de herencia o para actos de representación patrimonial. ¿Sí? Bien, para entrar en el supuesto de la renuncia a la transmisión hereditaria requiere fundamentalmente ser expresa, ¿sí? No se presumen las renuncias de derechos. Sí hay que marcar en este sentido que hay una renuncia tácita cuando se deja transcurrir en forma inactiva por parte del heredero el lapso de los 10 años de los cuales hablamos al comienzo, ¿sí? Bien, la renuncia implica mantenerse al costado de la transmisión hereditaria, ¿sí? Mantenerse por fuera de la transmisión hereditaria. El heredero puede renunciar en tanto no haya mediado acto de aceptación. Por eso dijimos, la aceptación es irrevocable, ¿no? Es voluntaria, es unilateral, es gratuita, es indivisible, nuevamente es lisa y llana, tiene efecto retroactivo, es expresa y en este caso sí es formal, ¿sí? ¿Qué forma requiere el otorgamiento de escritura pública o un acta judicial que haya sido incorporada al expediente judicial? Dice la norma siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. En la actualidad, debido a la informatización total que hemos llevado adelante dentro del Poder Judicial, esta situación se encuentra salvada. Esta situación, el avance de las tecnologías informáticas, garantiza esta posibilidad, ¿no? Puede ser hecha en acta judicial, entonces, incorporada al expediente judicial, hoy día expediente absolutamente informático. Pero también puede ser otorgada en escritura pública. Escritura pública otorgada por un notario competente al efecto. Competente desde el punto de vista del otorgamiento del acto y de la presencia del heredero renunciante, es decir, de la persona que no va a ejercer sus derechos a la herencia. Ahora, existe la posibilidad de retractación de la renuncia, es decir, existe la posibilidad, allí está mal escrito, miren, disculpen, retracción de la renuncia, dice, y es retractación. La retractación implica que el heredero renunciante puede rever su postura, pero tiene el límite de que puede ejercerlo cuando no haya caducado su derecho de adopción, sus 10 años, y en tanto la herencia no haya sido aceptada por otros herederos, ni se ha puesto al Estado, en todo caso, en posesión de los bienes si hubiera declaración de vacancia. ¿Por qué? Porque si la herencia haya sido aceptada por otros herederos, bueno, ya está, los herederos acrecieron la cuota que hubiera pertenecido a este heredero renunciante, si estamos hablando de varios herederos llamados a la transmisión hereditaria. Y a su vez hay que tener presente que es este heredero un tanto irresoluto, que primero dijo que no y después ahora viene a decir que sí, bueno, tendrá que recibir los bienes de acuerdo a cómo se encuentren, con lo cual la retractación no afectaría los derechos que hubieran adquirido terceros sobre estos bienes de la herencia. Esto es importante. El heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos que el código tiene lugar. Es decir, si es un heredero que a su vez no tiene descendientes, que son los herederos que pueden ejercer el derecho de representación, este heredero se mantiene como un tercero total a la transmisión hereditaria. Por ende, no podría llevar adelante las acciones que tuvieran que ver con la protección de su legítima. Y esto lo vamos manteniendo así como colateral, como satelital esta información, para reconocer la cuestión de la calidad de la protección de la legítima en el derecho hereditario argentino, que sigue siendo una protección brindada a quien asume su calidad hereditaria. ¿Sí? Entonces, el heredero renunciante es un tercero, ¿no? Alguien que nunca fue llamado a la herencia,
porque el efecto de la renuncia es retroactivo nuevamente al momento de la transmisión hereditaria. Bien, vayamos, a ver, vamos a rebobinar un poquito de la renuncia mínimamente antes de entrar en sesión. Rebobinar esquemáticamente, ¿no? La forma de la renuncia es expresa como resultado del acto jurídico que contiene la voluntad de renunciar, ¿sí? Hecha en escritura pública o en acta judicial incorporada al sucesorio. Es tácita como resultado de la inactividad del heredero por el lapso de 10 años, ¿sí? ¿Qué genera la renuncia? El derecho de representación de los herederos del renunciante, la posibilidad del ejercicio del derecho de representación de los herederos del renunciante en su caso. Sabemos nosotros que, en principio, el derecho de representación lo ejercen exclusivamente los descendientes o las descendientes, y también, en el caso de los colaterales, los hijos del hermano, en esa línea colateral preferente o privilegiada, ¿sí? Y a su vez, como efecto directo, el heredero renunciante, el no heredero entonces, es considerado como un tercero en cuanto a la transmisión hereditaria, ¿sí? Después de rebobinar renuncia entonces, pasemos en los últimos minutos a lo que es la cesión de la herencia. Nosotros dijimos que el Código Civil y Comercial instauró, legisló el contrato de cesión de herencia. Contrato que no aparecía legislado en el Código Civil anterior. La cesión de herencia existía y se realizaba como una cesión de derechos en términos generales. Más, el Código Civil y Comercial, de alguna manera, elaboró todo lo que fue la evolución jurisprudencial y doctrinaria al respecto, doctrinaria particularmente en los proyectos de modificación del Código Civil que habían tenido lugar antes del año 2015, y bueno, trajo como, digamos, como resultado esta incorporación legislativa interesante, importante, porque es un contrato que realmente se utiliza, una forma de contratación que realmente se utiliza. ¿Qué implica el contrato de cesión de herencia o de cesión de derechos hereditarios? Bueno, implica ceder los derechos que son objeto de la transmisión, implica mantener la calidad de heredero. Es decir, nadie puede transmitir la calidad de heredero. La calidad de heredero es una calidad personal. Se transmiten derechos patrimoniales, se transmiten derechos económicos, ¿sí? Pero no se cede la calidad de heredero. La calidad de heredero no es algo que yo pueda ceder. Cedo el contenido de la transmisión. ¿Desde cuándo se puede hacer esta cesión? Bueno, nuevamente, se cede el derecho a una herencia ya deferida, es decir, causante fallecido. A partir de ahí puedo realizar un contrato de cesión de herencia, ¿sí? Nuevamente, no es posible ceder lo que no se tiene, ¿sí? No se puede ceder el derecho hereditario que no se tiene todavía. Yo reitero mucho esto porque después en la práctica pueden surgir cuestiones que un poco nos pueden hacer dudar, pero esto hay que tenerlo en claro. Nadie puede transmitir la herencia que no le ha sido deferida, aunque aquel que es su progenitor o su progenitora tenga 98 años y medio. Mientras una persona no ha fallecido, no transmitió derechos, salvo que haya hecho otros contratos por los cuales haya transmitido. Pero mientras no falleció, esos derechos son de él o de ella, y sus herederos, sus eventuales herederos, podrán tener su calidad de tales cuando el causante falleció. ¿Sí? Muy bien. La cesión de derechos entonces se puede realizar a partir del momento de la muerte de una persona. ¿Cuándo va a tener efectos? Que es lo que regula el artículo 2302. Bueno, esto también, el contenido de este artículo, refiere un poco a la calidad de este contrato y a estas cuestiones que se producen por la existencia de un proceso sucesorio o de la publicidad frente a terceros.
Por un lado, entre los contratantes como contrato consensual que es, desde la celebración tiene efectos, ¿sí? Entonces, heredero, cedente y cesionario realizan el contrato, tiene efectos desde la celebración. Ahora, con relación a los demás herederos, a los legatarios, a acreedores del cedente, ¿desde cuándo tiene efecto? Desde que se incorpora al expediente sucesorio la escritura pública. Y aquí tenemos que tener en cuenta que entonces vamos a tener la forma para este contrato es la escritura pública, de acuerdo incluso a lo que refiere el artículo 1618 en la parte de derecho contractual, ¿sí? De acuerdo a lo que refiere el 1618, perdón, este contrato, sumado a esta norma contenida en el artículo 2302, requiere del otorgamiento por escritura pública. Fíjense ustedes, cesión de derechos, en el capítulo, o en el título destinado a los contratos en el Código Civil y Comercial. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega. Deben otorgarse por escritura pública, dice el 1618, la cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Entonces, cesión de derechos hereditarios requiere otorgamiento en escritura pública. No hablamos acá de acta judicial. Escritura pública. Muy bien. Esta escritura pública deberá incorporarse al expediente sucesorio. Hoy día, incorporarse de acuerdo a las tecnologías informáticas al expediente sucesorio para efectivamente que tenga efectos esta cesión respecto de todas estas personas, los demás herederos, los legatarios, los acreedores. ¿Sí? Ahora, respecto al deudor de un crédito de la herencia, ¿cuándo va a tener efectos? Cuando se le notifica la cesión, ¿sí? Cuando se le ha notificado personalmente esta cesión de derechos hereditarios otorgada por alguno de los herederos. Reiteramos, requisito formal para la cesión de herencia, escritura pública, situación que también era controvertida en la jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial. ¿Qué contiene la cesión de herencia? ¿Cuál es el objeto? Bueno, la cesión de herencia comprende todas aquellas ventajas que pueden resultar ulteriormente, es decir, sea la cesión total o parcial, el heredero está transmitiendo lo que ha recibido en el momento de la muerte del causante. Ahora, si existen operaciones de colación en la partición, o alguna renuncia a disposiciones específicas del testamento, renuncia a algún legado, por ejemplo, o caduca algún legado, esto también beneficia y comprende lo que va a recibir el cesionario. Ahora, hay que tener en cuenta que este artículo también menciona qué cuestiones no van a comprenderse en la cesión de derechos hereditarios. Lo que acrezca con posterioridad, con causa independiente a estas cuestiones que se mencionaron en la primera parte, a la colación, a la renuncia, a disposiciones particulares. Por ejemplo, la renuncia o exclusión de un coheredero beneficia al heredero cedente y no al cesionario. Son ulterioridades o cuestiones que se plantean en la transmisión hereditaria con posterioridad al momento en que él otorga la cesión. ¿Sí? Volvemos. Si renuncia un coheredero con posterioridad a la cesión, esa renuncia beneficia al cedente. El cedente es un heredero que tiene vocación a la totalidad de la transmisión hereditaria, porque sabemos que el heredero tiene un llamamiento que es expansivo, ¿sí? Si hay coherederos y alguno renuncia, coherederos universales, estos coherederos que aceptaron son los beneficiados con la renuncia de uno. De la misma forma, si hay una cesión de derechos hereditarios, reitero, la renuncia de un coheredero beneficia al cedente y no al cesionario.
y no al cesionario, ¿sí? Tampoco, digamos, tiene implicancia sobre el cesionario, no está comprendido en la cesión los derechos sobre los sepulcros o documentos privados del causante, en tanto, bueno, son cuestiones, así como si hubiera menciones honoríficas o bueno, premios del causante, todo esto, porque esto se transmite al heredero, tiene que ver más con un contenido de vinculación personal con el causante. Esto puede que parezca intrascendente en cuanto a su valor, pero si pensamos en determinado tipo de sepulcros o de cuestiones que hoy día sí pueden tener un valor importante incluso desde el punto de vista económico, esto no se comprende dentro de la cesión de derechos hereditarios. El cesionario, dice el 2304, nuevamente posicionándonos en ver a ver qué es lo que recibe. El cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente de la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar, entonces, se va comprendiendo lo que estoy diciendo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión. Vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. A ver, el cesionario recibe la transmisión de derechos de acuerdo a cómo se encontraban al momento de la muerte del causante. Esto implica que si el heredero otorgó algún tipo de gravamen o algún tipo de derecho patrimonial sobre la composición hereditaria, esto no debe afectar la transmisión de la cesión. A ver, nuevamente, lo que marca el código es, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión. Es decir, que si el heredero afectó con algún gravamen alguno de los bienes que forman parte de la cesión, de los derechos que forman parte de la cesión, esto debe ser desinteresado para el cesionario, ¿sí? ¿Qué cuestión va a afectar al cesionario? Bueno, aquellos frutos que hubieran sido percibidos efectivamente por el heredero. Estos frutos percibidos por el heredero son adquiridos por él desde el momento mismo de la percepción y no van a corresponder al cesionario de los derechos hereditarios. En cuanto a qué es lo que garantiza en este contrato, imaginemos que este contrato puede ser, dijimos, oneroso o gratuito. ¿Qué garantía de evicción? ¿Qué garantiza el cedente? Bueno, justamente, si hay onerosidad en el contrato, el cedente lo que va a garantizar es su calidad de heredero. Y la parte indivisa que le correspondía en la herencia, es decir, lo global, la calidad de heredero. Es decir, que si, por ejemplo, el heredero fuera declarado indigno por alguna cuestión, él tendría que responder por esa evicción, porque al ser desplazado de su calidad hereditaria, ese otorgamiento de esa cesión que hubiera realizado no es válido. El cedente entonces garantiza al cesionario su calidad hereditaria, y la parte indivisa, salvo que hubiera sido cedido como litigioso dudoso, es decir, que hubiera realizado la cesión de derechos aclarando que estos derechos eventualmente podían ser controvertidos, que fueran litigiosos o dudosos, y que no hubiera habido dolo de su parte. Muy bien. No responde, en cambio, por la evicción de los bienes de la herencia en forma individual, salvo que hubiera sido específicamente pactado esto. Y acá hay que tener en cuenta que la cesión de derechos hereditarios es un contrato que involucra porción de universalidad o universalidad. No involucra bienes detallados en su particularidad, porque todavía no estamos en el momento de la partición. Precisamente, la cesión de derechos hereditarios se puede otorgar desde fallecido el causante mientras dura la indivisión.
la cesión de derechos hereditarios no se realiza sobre bienes determinados, como bien lo aclara el Código Civil y Comercial en la actualidad. Estamos cediendo derechos, por eso garantizamos la calidad de heredero. Pero en principio no hay responsabilidad por evicción ni por vicios de los bienes en lo particular, salvo que esto se hubiera pactado expresamente. ¿Sí? Muy bien. Si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante eventualmente fuera responsable. Es decir, solamente en los casos en los cuales en el contrato de donación hubiera responsabilidad. No hay más que eso, porque no hay contraprestación de derechos en este sentido. Y ahí la responsabilidad se limita solamente al daño que hubiera causado de mala fe. Por otra parte, tenemos que considerar que puede ocurrir que heredero sea a su vez deudor o acreedor del causante, ¿verdad? Y en este sentido, operan eventualmente la extinción de obligaciones causadas por la confusión de roles en este sentido. No es que haya confusión patrimonial, no hay confusión patrimonial porque el patrimonio del heredero se mantiene distinto y diverso de la herencia, pero puede operar confusión por la calidad de deudor y acreedor que se aunan en función de la transmisión hereditaria. A este respecto, el artículo 2306 actual indica que la cesión de derechos no altera esta extinción de obligaciones que se hubiera producido entre heredero y transmisión hereditaria, por esta confusión de roles que hubiera operado. La cesión no altera esa confusión que se hubiera podido producir. Bien. Finalmente, en cuanto a las obligaciones del cesionario, el artículo 2307 establece que el cesionario tendrá que reembolsar al cedente cuando éste realice pago de deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Es decir, cuando el heredero cedente deba haber otorgado pagos que afecten o que tengan que ver justamente con la cesión de derechos que realiza, este tendrá derecho a ser reembolsado, ¿verdad? Y a su vez, a partir del momento en que el cesionario es tal, de la consolidación de este contrato, todo lo que tenga que ver con cuestiones tributarias que hacen a los bienes que han sido cedidos, o a la porción de bienes que han sido cedidos, quedan justamente a cargo del cesionario de derechos. Es importante tener en cuenta, y ya fuera del PowerPoint que hemos trabajado hoy, que la actual cesión de derechos hereditarios regulada en el Código Civil y Comercial comprende dos normas muy interesantes y que tienen efecto respecto de otras cuestiones patrimoniales que se involucran en la transmisión hereditaria. Una de ellas es que nosotros sabemos que la indivisión hereditaria coincide también con la indivisión poscomunitaria si es que la persona estaba casada con régimen de comunidad de bienes, es decir, la indivisión hereditaria coexiste con la indivisión ganancial. Bien, antes de la reforma del Código Civil y Comercial se discutía la posibilidad de involucrar en la cesión de derechos hereditarios cesión de gananciales, es decir, si el supérstite o la supérstite podía otorgar una cesión de derechos hereditarios y a la par otorgar cesión de sus derechos gananciales en esa oportunidad o a través de esa forma contractual. El artículo 2308 menciona justamente que es posible, las disposiciones justamente del título de la cesión de derechos hereditarios de la cesión hereditaria se aplica a la cesión de derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión poscomunitaria que acaece por muerte del otro cónyuge. Es decir, puedo ceder mis derechos a la ganancialidad a la par que otorgo un
contrato de cesión de derechos hereditarios. Bien, y dijimos hace un rato también que la cesión de derechos hereditarios de la cual estamos hablando, la cesión de la herencia, no comprende cesión de derechos sobre bienes puntuales determinados. La cesión de derechos sobre un bien puntual y determinado, es decir, si yo indico en un contrato que estoy cediendo mis derechos sobre el bien localizado en Hipólito Yrigoyen, 2357, segundo A, en realidad lo que debo hacer es otorgar un contrato de acuerdo a la forma contractual que quiero obtener. Si quiero otorgar una donación, tendré que otorgar una donación sobre ese bien, o si estoy vendiendo, tendré que otorgar una venta. Pero no es válido la cesión de derechos sobre un bien particular. Esto tiene importancia a los efectos de la regularidad de los títulos de transmisión dominial, por un lado, y también a los efectos impositivos, por el otro. El Código Civil y Comercial establece justamente en el artículo 2309 que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia se rigen por las normas del contrato que corresponde. Y la eficacia, en todo caso, del contrato estará sujeta a que ese bien sea atribuido en la partición al heredero. Y en esto vuelvo a algo de lo que estábamos hablando hace un momento. La cesión de derechos hereditarios se puede realizar exclusivamente hasta la partición. Y si un heredero o una heredera otorga actos de transmisión respecto de un bien en particular, el tercero contratante está sujeto al alea, a la eventualidad de que ese bien sea comprendido en la hijuela correspondiente a una determinada persona que es el heredero que está disponiendo. Lo que quiero significar es lo siguiente: mientras dura la indivisión hereditaria, no hay atribución de derechos sobre un bien o unos bienes en particular para cada uno de los herederos. Esa atribución de derechos es cindida de los demás bienes, es cindida de los demás herederos o herederas. Esa adjudicación puntual de un bien solo se logra en la partición. Entonces, si se otorga un contrato de venta, vamos a poner un ejemplo, un boleto de compra-venta. Profesora, Sí, sí, es la lo que escucho. normalmente pasa cuando a veces venden propiedades que están en sucesión. Es lo que Claro, pasa a veces cuando venden propiedades que están en sucesión, que hacen un contrato ese es el riesgo. promesa diciendo que tal inmueble está Exacto. bajo sucesión y cuando finalice se va a realizar la escritura Claro. correspondiente. Claro, Ese es el caso. es ese caso, gracias por el ejemplo, y ese es el riesgo. Que sean efectivamente todos los herederos los que están contratando, eso podría salvarse con la declaratoria de herederos, ¿verdad? La buena fe se prueba cuando alguien me exhibió su declaratoria de herederos y a partir de allí yo celebré una compraventa y la diligencia mía. La cuestión es que mientras no hay partición, no hay otorgamiento concreto de derechos sobre un bien. Por supuesto que puede suceder que efectivamente la transmisión sea realizada después por tracto abreviado, y entonces allí tiene importancia el reconocimiento de la declaratoria de herederos en favor de estos coherederos que están contratando la venta de un bien que conforma el acervo hereditario, que efectivamente ya han admitido y han denunciado el bien en la herencia, y denuncian la venta, y otorga el escribano, al realizar la escritura de compraventa, realiza este tracto abreviado, porque ustedes saben que en la ley registral argentina, la 17.801, se necesita el tracto sucesivo, ¿verdad? Un titular registral vende la propiedad que está bajo su titularidad. Cuando hay un fallecimiento, el tracto abreviado implica que ese titular fallecido es
transmite su propiedad a través, o los herederos, con el auto de declaratoria de herederos, perdón, o el auto de aprobación de testamento, transmite esa propiedad en función de esa concatenación de transmisiones, ¿verdad? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Se alcanza a entender? ¿O es demasiado abstracto? Sí, profesora. ¿No? ¿Se entiende? Justamente por esto, por eso vieron cómo volvemos a relacionar. La investidura hereditaria es sumamente importante para el ejercicio de derechos, pero cuando hablamos de bienes registrables, y volviendo a la 17.801 que mencionábamos recién, necesitamos la concatenación de titularidades. ¿Cómo va a vender Juan Pérez si el titular del bien es José Pérez? Bueno, Juan Pérez vende porque ha sido reconocido en una declaratoria de herederos por la intervención jurisdiccional y se autoriza la venta del bien del sucesorio, ¿sí? Y entonces el notario puede, con la concatenación de la transmisión efectuada en el proceso sucesorio, otorgar una venta en favor de un tercero, de un bien que no está a nombre del que otorga el acto, que es Juan Pérez, pero que es el hijo declarado heredero de José Pérez. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, de esta forma daríamos por terminada la clase de hoy, que involucró aceptación de la herencia, renuncia y cesión de derechos hereditarios. Voy a subir entonces el Power, que es una forma de ir siguiendo esto. Ustedes recuerden que todo lo que podemos trabajar acá necesita ser complementado con Código Civil y Comercial comentado o texto apropiado para ir comprendiendo todas estas cuestiones. Yo vuelvo a tener clase con ustedes el sábado próximo, nuevamente a las 10 menos cuarto, así que bueno, preparen toda la batería de preguntas que vayan surgiendo. Más o menos sienten que van comprendiendo la materia. ¿Cómo estamos en ese sentido? En mi ¿Se va caso, entendiendo? sí, en mi caso particular, es como que a medida que voy leyendo, hay muchas cosas que me prestan a confusión. Entonces tengo que retomar de nuevo y interpretar y volver a analizarlo, digamos, porque por ahí también me surgen dudas con respecto a la normativa anterior. Qué sé yo, me pongo en situación, me viene una sucesión en la cual el causante murió en el 2010. Entonces yo digo, ¿qué le aplico? Porque en realidad la sucesión es del momento en que el causante ya no está. Entonces sería el Código Civil anterior. Sí. No me quiero enroscar mucho porque estoy aprendiendo o sea, la reforma del 2015 y no quiero meterme en lo anterior, pero me surgen esas cosas, es decir, porque Sí. puede pasar el día que nos Puede recibamos en Sí. qué cambia tanto y lo que me da esa inseguridad de ver qué se aplica es, por ejemplo, con los contratos, o sea, los contratos a futuros, en cuanto a cómo era antes, porque antes era permitido algunas cosas y ahora por ahí con las reformas no, entonces por ahí a veces se me hace como una mezcla que por ahí trato de aprender esto y después veré cómo, pero indudablemente mi cabeza me lleva a hacerme estas preguntas. Sí, hay cosas que son, digamos, como muy medulares y que, fíjense ustedes que incluso el código también ya ha tenido una nueva reforma en cuanto a cuestiones de donaciones inoficiosas. Por eso digo, nosotros en las clases vamos teniendo una semblanza, pero que no alcanza a agotar el contenido de la materia. Y por supuesto, en el caso concreto, se van a dar supuestos que no está contenido ni en la explicación de la cátedra,
ni en el libro, ni en todos los libros, porque siempre algo aparece que se sale de la ruta, es así bueno, la vida social es así. Hay cosas, digamos, grosas que uno debe conocer. Efectivamente, la ley que es aplicable a la transmisión sucesoria desde el punto de vista sustancial es la ley vigente al momento de la muerte de una persona. Por ende, las legítimas que le son aplicables son las legítimas existentes al momento de la muerte. Si este señor se murió o esta señora en el año 2010, le van a ser las aplicables las legítimas existentes en aquel momento. Los 4/5 de los descendientes, los 2/3 de los ascendientes y el medio del cónyuge. A su vez, la forma de cálculo de la legítima va a ser la forma de cálculo que estaba legislada en aquel momento, con algunas discordancias del sistema actual. Igualmente, la colación de vida para alguien que falleció en ese momento implica también la obligación de colacionar de los ascendientes, que hoy día no existe. En cuanto a la cesión de derechos hereditarios, en general la normativa contenida en el Código Civil y Comercial no va a traer demasiadas cuestiones de derecho transitorio. Porque efectivamente las cesiones de derechos hereditarios se realizaban siguiendo un poco estos cánones que trae hoy incorporados el Código Civil y Comercial. El derecho transitorio, las cuestiones de derecho transitorio surgen cuando efectivamente hay una normativa distinta, como puede ser esto, que decíamos, legítimas, sujetos obligados a colacionar. También vamos a tener que tener presente que si el causante otorgó antes del año 2015 un testamento cerrado, cosa extraña, porque no era común, ese testamento es válido. Y hoy día ya no está regulado el testamento cerrado. Entonces hay cosas grosas que tenemos que conocer que existían distintos. Igualmente el transcurso del tiempo va decantando todo esto, pero es cierto que hay sucesiones que al día de hoy están con recursos extraordinarios, por ejemplo, y que se siguen rigiendo por el Código Civil anterior. Miren, y siempre hay cosas no previstas. Miren, hace poco tiempo, hace bastante poco, el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero la Sala 1 de aquí de Mar del Plata se expidió sobre un supuesto de algo que tiene que ver con nuestro derecho sucesorio. Se expidió sobre un supuesto en el cual una persona había reclamado por una declaración de certeza, una acción de declaración de certeza, la determinación de la fecha de la muerte de su cónyuge. Era una mujer cuyo marido había desaparecido, y a los meses de esta desaparición aparecen restos cadavéricos de una persona que se identificó que era su marido fallecido. Entonces, desde la investigación penal preparatoria no se pudo determinar la fecha del fallecimiento. Se mandó a inscribir el fallecimiento de esta persona, estimativa ocurrido entre 2 fechas. Pero justamente la cónyuge, su pérstite, reclamaba la determinación de una fecha de fallecimiento. Y claro, el supuesto no quedaba involucrado dentro de la ausencia con presunción de fallecimiento, ni con la muerte sin prueba, porque no había fecha. Vieron ustedes que, más allá de la ausencia con presunción de fallecimiento, el Código también prevé un supuesto de muerte en el cual no es posible obtener el cadáver de la persona, pero que se sabe que en un determinado hecho no pudo haber sobrevivido. Esta norma en su momento fue contenida en la ley 14394, perdón, en el artículo 108 del Código Civil, cuando se dio el hundimiento de tripulantes del Fournier hace muchos años. Incluso algunos plantearon su posibilidad de aplicación con el hundimiento del Ara San Juan. Pero bueno, lo importante es que la Cámara Civil, que interviene por apelación, había sido denegada la acción de declaración de certeza en primera instancia civil, la Cámara resuelve aplicar
analógicamente los contenidos de la ausencia con presunción de fallecimiento y establece una fecha de fallecimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente la cónyuge lo reclamaba por una cuestión de transmisión de derechos patrimoniales. La baja del monotributo, fíjense ustedes, la baja de la FIP de esta persona fallecida, para que no se devengaran deudas frente a una situación de incerteza de la fecha de la muerte, derecho previsional, no derecho hereditario, derecho previsional, pero también justamente para fijar el momento en el que se produce la transmisión hereditaria. Y es un supuesto no contemplado en la ley. ¿No? Por eso digo, siempre vamos a tener cosas o que están eventualmente en la crisis de la transición del derecho aplicable por el cambio de ley, en la reforma, o porque no están contempladas. Pero es muy importante que entendamos que en el derecho hereditario no han existido reformas tan abismales, no son tan grandes las reformas, aunque aparecen. Y las reformas más importantes las tenemos que tener en cuenta. Lo que podemos hacer es en la clase próxima, más allá del tema que yo tengo ya adjudicado para tratar, voy a hacer un pequeño pantallazo de las cuestiones que han sido involucradas en la reforma, de las nuevas que aparecen en la reforma del Código Civil y Comercial. Y también de esta reforma última de las donaciones que ya no son inoficiosas, y bueno, la alteración en la legítima en este sentido. Aunque todavía ahí hay muchísimo por interpretar, por entender y por aplicar en esto. El práctico, voy a ver de dejarlo con la consigna en el campus y la voy a incorporar en el WhatsApp también, ¿sí? ¿Estamos? Profesora, ¿y con qué fecha de entrega sería el práctico? Teníamos La fecha de entrega del práctico. Teníamos ¿Para una cuándo fecha, sería? ¿sí? Tenemos una fecha de entrega en cronograma que la vamos a respetar. Saben que no lo tengo presente ahora, a ver si tengo, no puedo abrir la... Me parece que no puedo abrir... El día del parcial. Exacto. Sí. Sí, el día del Es el día parcial. del parcial. Sí. Que les va a venir bien para hacer también un repaso. Es un práctico breve, no se hagan demasiada historia, pero es importante también justo al momento de ya tener los conocimientos para el parcial, hacer todo junto. Bien. Profesora, disculpe, quería Sí. hacerle una consulta con respecto a uno de los temas que vimos hoy. ¿Yo podría pedirle algún ejemplo de una aceptación tácita? Sí, la promoción del proceso sucesorio. A ver. Muchas gracias. Este otro ejemplo que yo di, inicia el juicio el consorcio, porque se olvidaron de pagar las expensas. ¿Sí? Y el consorcio dice, se murió, sigo con el mismo. José Pérez. Llamó a Juan Pérez, que es el hijo heredero. Yo sé que es el hijo porque vive en el departamento y se olvidó de pagar las expensas. Y entonces el hijo se presenta al proceso sucesorio y por más que el inmueble está a nombre del causante, él admite su calidad hereditaria presentándose en el proceso sin oponer la excepción de legitimación pasiva. O cualquier otro juicio iniciado contra el causante en el cual el heredero se presenta y no interpone excepción de falta de legitimación. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se comprende? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿O nos vemos el sábado que viene? Madrugando, ahora que nos dejan estar hasta las 2 de la mañana en algún otro sitio, hay que estar acá a las 9:30. Bueno, un saludo grande a ustedes, que estén muy bien, y nos vemos el sábado próximo entonces. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, ustedes, profesora. Buen fin de bien. semana. Muchas gracias. Chao. Hasta Igual. luego.